acuerdo? Séptimo. Séptimo, entonces, bueno, pues adelante, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, la plática que hoy vamos a dar se trata de, la titulamos como aspirina y puntos cuánticos, una buena biocompatibilidad con materiales aplicados a biomargen o antiinflamatorios. La manera que les voy a dar la plática va a ser la introducción, objetivos generales, objetivos particulares, un poco de resumen de lo que hicimos en el transcurso de estos semestres y resultados preliminares. Bueno, esto también es parte de lo que vieron con el compañero Oscar la semana pasada. Prácticamente trabajamos con fibras electrohiladas. Yo espero que en esta ocasión metí algunas diapositivas más para explicar un poco. Bueno, ¿cómo se definen las nanoestructuras? Bueno, las nanoestructuras están en relación de la longitud y el diámetro. Cuando la relación de longitud entre diámetro es igual a 1, pertenecen a las esferas. Cuando la relación longitud entre el diámetro está entre 1 y 100, pertenecen a los nanoalambres, y así se va. En el caso de las, se consideran nanofibras cuando la longitud y el diámetro es mayor que 100 y se va hasta el infinito. Como les había comentado anteriormente, mientras nosotros tengamos solución polimérica en nuestro sistema, nosotros podemos continuar aplicando y entonces nunca se para de cortar. Bueno, trabajamos con el carbón, haciendo fibras de carbón. Como saben, el carbón es isotrópica, tiene muchas formas, la podemos encontrar en forma de estructura de grafito, en grafeno, en diamante. Entonces nosotros en particular nos estamos enfocando en el óxido de grafito. El objetivo general de la tesis pues, es obtener estos puntos cuánticos usando el polímero de poliacrilonitrilo electrohilado para obtener de ahí fibras de carbón, y estas fibras de carbón nosotros las estamos utilizando como precursores para formar lo que son los puntos cuánticos. Los objetivos que se plantearon para este trabajo pues fue desarrollar e implementar la técnica, caracterizarlas, las fibras que nosotros obtenemos. Estas fibras deben de tener diámetros homogéneos, no deben de tener defectos, así como los rosarios que se van formando una bolita, con esta técnica se presentan ese tipo de defectos. Entonces logramos eliminar esos tipos de defectos, obtener las fibras de carbón a partir de las fibras con el equipo implementado, y actualmente estamos viendo la biocompatibilidad de estos puntos cuánticos que nosotros estamos utilizando como precursor en las fibras de carbón del poliacrilonitrilo, que se le denomina como PAN. Bueno, ¿en qué consiste la técnica de electrohilado? Básicamente lo que se necesita es una fuente de alto voltaje, una infusora, una jeringa y nuestro plato colector. Lo que hace la fuente de alto voltaje es cargar la solución polimérica, y entonces aquí la solución sale ya como si fuera un dipolo, sale ya cargado, y lo que hace la infusora es comenzar a empujar la solución, y entonces como la terminal esta carga la solución polimérica, entonces el efecto del campo eléctrico lo que hace es jalar el polímero, y conforme avanza en el transcurso se va secando el solvente, y entonces nosotros obtenemos fibras de diferentes diámetros. El diámetro de la fibra está en función de la distancia de trabajo, como lo comentaba el compañero Oscar. La distancia de trabajo es la distancia del colector a la aguja. Entonces conforme nosotros vamos variando la distancia, nosotros podemos obtener fibras más gruesas o fibras más delgadas, ¿sí? Las que para nosotros nos sirvieron son las que se encontraron a una distancia de trabajo de entre 10 y 15 centímetros de distancia entre la aguja y el colector. Pero también influye mucho el voltaje.
cuando nosotros variamos el voltaje, estas fuentes con las que contamos tienen una variación de 1 kW hasta 30 kW. Entonces pasa el mismo efecto, conforme nosotros vamos aumentando el voltaje, las fibras comienzan a ser gruesas, llegan a ser delgadas y vuelven otra vez a ser gruesas, así como esta. Esta de aquí tiene una distancia de 5 centímetros y esta de aquí tiene una distancia de 10 centímetros. Pues las fibras son más delgadas y más homogéneas. Bueno, no se ve aquí, el proyector me ayuda mucho. Esta es la física que nos gobierna los polímeros cuando se someten a un campo eléctrico. Nosotros obtenemos el campo eléctrico, se obtiene una ecuación en donde nosotros le llaman de restitución, que está en función del módulo de viscosidad, y entonces esto hace que se vayan en forma de rosarios. La contribución de todas estas ecuaciones nos da una de esta forma. No se logra ver bien, pero esta es la suma de todas las fuerzas que participan en el proceso del electrohilado. Esta ecuación la metí a matemática. La solución de estos me las da en función de senos y cosenos. Entonces, cuando nosotros metemos los parámetros ya para modelar esto, comienza a surgirnos lo que es el espiral. Aquí hay lo que comentaba la doctora Isis, qué pasa cuando el campo eléctrico se invierte. Lo hicimos y lo que pasa es que, bueno, como la molécula sale ya polarizada, entonces la molécula tiene una pequeña fuerza de torsión, que cuando es sometido al campo eléctrico comienza a girar y entonces comienza a ir a la derecha. Cuando nosotros invertimos el campo eléctrico, esta ecuación, la solución de esta ecuación nos comienza a dar al revés. Entonces, en lugar de que gire así, entonces va a girar así, pero tiene el mismo efecto de espiral. Ahora, cuando nosotros estamos electrohilando, no solo sale uno, sino que de una gotita pueden salir alrededor de cientos de hilos, ¿sí? Entonces ahí es donde se va desprendiendo y todo depende mucho del solvente con el que ustedes estén trabajando. Este es el equipo que nosotros implementamos. Bueno, aquí ya está, ya cuando nosotros ya lo armamos, ahorita hay otro compañero que va a modificarlo para mejorar todavía eso. Pero nosotros comenzamos armándolo con pinzas, con pedacitos de madera y al final obtuvimos esto. Hicimos varios arreglos geométricos para ver cómo se orientaban las fibras. Entonces, por ejemplo, este es una charola para pesar. Comenzaban a depositarse en el centro y de ahí comenzaban a alargarse. En este es una punta, es como este, tenemos un anillo concéntrico y en el centro tenemos otro cilindrito con punta y entonces comenzaban a orientarse de manera desde la punta hasta el cilindrito. Este es un arreglo para hacer en forma de mallas, ¿sí? Lo hicimos nada más para alinear las fibras. Entonces jugábamos con las posiciones de las cargas y entonces, por ejemplo, si nosotros queríamos hacer una malla, pues, activábamos solamente estos y después apagábamos estos y activábamos estos. Entonces las fibras se van alineando como uno quiere. En este caso solamente se alineaban para una sola dirección. Aquí se ven, aquí están todas alineadas. Este es este de aquí. Y aquí se ve, no sé si logran ver, está todo en blanquito. Y es este que se está formando de una sola dirección. Y aquí se vienen. Entonces, este es el modelo que se utilizó para ver cómo se orientaba el campo eléctrico y cómo se tenía que mover la partícula para que pudiera orientarse. Todo este trabajo previo lo hicimos con toda la familia del PVP. Entonces, nosotros variamos el PVP, hicimos para 360, 1.300.000, 400.000 y 10.000 en peso molecular. O sea, son como 5 pesos moleculares.
de los cuales el más bajo nos producía solamente gotas, no nos producía fibras. Y el peso molecular más alto, que era de 1.100.000, me parece, nos producían las fibras más gruesas. Y más gruesas eran como alrededor de 10 micras. Y con el PVP, el óptimo que nosotros obtuvimos era con el peso molecular de 360.000, y con esos obtuvimos fibras del orden de diámetro de 90 nanómetros. Entonces son muy delgadas. Bueno, con esas condiciones, entonces ya vimos cuál era el mejor voltaje, cuál era la mejor distancia, y se nos faltó trabajar con la viscosidad todavía. Pero con esas ya teníamos una idea de qué parámetros eran los mejores para nuestro experimento. Entonces de ahí pues tomamos que el voltaje óptimo son más o menos 15 kilovolts, la distancia óptima también es de 15 centímetros, y se manejó una concentración del 7% en peso del poliacrilonitrilo diluido en dimetilformamida. Con esto nosotros obtuvimos estas fibras. A partir de aquí se les dieron tratamientos térmicos. Estas son las que se obtienen a temperatura ambiente, de ahí se estabilizan a 250 grados centígrados y de ahí se llevan a 1100 grados en una atmósfera de nitrógeno. Y aquí podemos ir observando cómo va disminuyendo el espesor en función del tratamiento. Se les hicieron EDS a estas fibras, para lo cual nosotros pudimos observar que a 23 grados el carbón aumenta conforme nosotros aumentamos la temperatura. En este caso el nitrógeno disminuye conforme aumenta la temperatura y el oxígeno aumenta conforme aumenta la temperatura. Estos son los EDS que obtuvimos. Hicimos microscopía T. Se probó no solo con fibras, sino se hizo una película también de poliacrilonitrilo para ver qué morfología obteníamos cuando teníamos fibras y cuando teníamos una película. Entonces, cuando tenemos una película tenemos en promedio nanopartículas alrededor de 10 nanómetros. Cuando tenemos una película de carbón, el tamaño de partícula viene siendo alrededor de 118 nanómetros. Son más grandes cuando se obtienen en forma de película. Bueno, una vez que ya las calcinamos, las llevamos a dirección de rayos X y observamos que notaban los parámetros de distancia intestinal de 3.55 Angstrom, el cual corresponde al óxido de grafito. Entonces, a partir de aquí nosotros ya sabemos que teníamos óxido de grafito, y entonces lo que hacemos es, le llaman una técnica de exfoliación, se mete a sonicar, lo que hace ahí es que se fraccionan las fibras, y entonces nosotros empezamos a obtener lo que son ya los puntos cuánticos. Se le hicieron espectroscopía Raman, y nosotros observamos que las hibridaciones, los sp2 y los sp3, que corresponden al carbón, y esta es la relación entre la banda D y la banda G, nos dice qué tanto de defectos tienen nuestras fibras. Entonces, los que predomina la banda D, lo cual significa que efectivamente tenemos muchos defectos ahí, y eso es bueno. Pero nosotros hacemos XPS, el cual nos correlaciona lo que observamos en EDS, que es el incremento del carbón, la disminución del nitrógeno y el aumento del oxígeno. ¿Sí? Entonces, estas son las variaciones que nosotros observamos. Conforme aumentábamos la temperatura, el oxígeno aumentaba, el nitrógeno decae y el carbón, lógicamente, que aumenta. Se hizo convoluciones en los equipos, y efectivamente pudimos observar los enlaces, las hibridaciones, los enlaces de carbón y estos enlaces de los COH que corresponden en la literatura, ¿sí? Y esto también nos valida lo que estábamos viendo por espectroscopía EDS.
A partir de ahí comenzamos ahora a analizar lo que son los puntos cuánticos. Observamos dos bandas, uno en 265 y el otro en 325. Este es cuando tengo nada más pura fibra de óxido de grafito fraccionado en un solvente, y esto es ya cuando está exfoliada. Cuando está exfoliada ya me dan las dos bandas, que son las dos bandas características de los puntos cuánticos de carbón. Se le calcularon los gaps, se obtuvieron dos gaps, uno de 3.9 y el otro 3.6 y el otro 4.2. Lo mismo para cuando se calculó cuando nosotros hicimos con películas, nos dio de 456 y 4.7. El gap se recorre un poco. Esto creemos que es debido al tamaño de la nanopartícula que está observando. Bueno, como vimos que tuvieron dos gaps, entonces lo que hicimos fue checarlos por fluorescencia, y entonces se utilizó una lámpara de 360 y se obtuvieron también dos emisiones, los cuales nos correlacionan los gaps que se están obteniendo dos. Entonces una respuesta la estamos obteniendo en 436 y el otro en 491 nanómetros. Por literatura se menciona que estos están, el más intenso está asociado a defectos o impurezas, y el más pequeño a posibles tamaños de nanopartículas. Le hicimos también fotoluminiscencia, y también obtuvimos dos bandas, los cuales también nos están corroborando lo que se está observando en fluorescencia. Los gaps corresponden a sobre todo corresponde a la literatura. Hasta ahorita no he encontrado un artículo donde estén reportando dos gaps, siempre reportan uno, y esto es parte de lo que se está escribiendo. Bueno, hasta aquí es lo que se ha venido trabajando. Bueno, como verán, el título de la plática tiene que ver con la aspirina. Bueno, aquí se preguntan por qué la aspirina. Bueno, la aspirina realmente no cura, no restablece, no hace otra cosa más que inhibir el dolor. Y nosotros queremos aprovechar eso, ¿sí? Entonces, cuando uno siente dolor, se está produciendo una enzima que se llama serina. Y entonces la aspirina lo que hace es atacar a la serina, y entonces hace una reacción ahí y inhibe los procesos inflamatorios. Entonces la aspirina está muy relacionada, por ejemplo, con dolores de la cabeza, del riñón, del páncreas. Y entonces lo que nosotros queremos es que ahora el punto cuántico anclarlo a la aspirina, para que la aspirina sea quien vaya a buscar el dolor. Esto se podría utilizar como un marcador biológico para ciertos tipos de cánceres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo no hasta ahorita en mi familia nadie ha padecido cáncer, pero me imagino que ha de ser algo doloroso tener un cáncer. Entonces, si se está produciendo dolor, entonces se está produciendo la serina, ¿sí? Entonces la serina solo aparece si hay dolor, y entonces queremos utilizar eso, que el punto cuántico vaya anclado a la aspirina, y la aspirina sea quien busque a la serina, y entonces se va a comenzar a aglomerar alrededor de ese dolor. Entonces, en el cuerpo hay muchos aminoácidos, muchos de estos ni siquiera los conozco, pero los que nos interesa mucho es esta, la serina y la tirosina. La serina es la que está relacionada con el dolor. Bueno, la aspirina es bueno y malo. Es bueno porque ataca solamente al proceso inflamatorio, pero es malo porque también la aspirina ataca las plaquetas, ¿sí? Entonces, y las plaquetas tienen que ver con los procesos de coagulación. Entonces, si tienen alguna herida o algo así y toman aspirina, va a tardar más en que coagule la sangre. Entonces, la aspirina hace esa parte. La otra parte es que se menciona que, por ejemplo, si la aspirina llega al estómago
y no se desintegra, y se desintegra en el estómago, entonces el ácido acetilsalicílico con el ácido clorhídrico puede perforar también el riñón, el estómago. Entonces es algo contraproducente. Pero nosotros lo queremos utilizar para inhibir el proceso inflamatorio, bueno, para detectar el proceso inflamatorio que es donde se está produciendo la serina. Esta es la molécula del ácido acetilsalicílico. Tenemos carboxilos, esteres y lo que es el anillo aromático. Bueno, el proceso de participación de la aspirina la manejan como el COX-1 y el COX-2. El COX-1 tiene que ver mucho con las plaquetas, el COX-2 tiene que ver con los procesos inflamatorios. Y prácticamente el COX-2 está relacionado con el cerebro, con el pecho, con el páncreas, con la piel, con la próstata. Entonces pueden ser marcadores selectivos para este tipo de dolor. Entonces eso es lo que queremos aprovechar. El punto cuántico vaya anclado a la aspirina y la aspirina va a buscar dónde está produciendo el dolor y entonces se va a comenzar a aglomerar ahí. Y entonces ahí vamos a tener un marcador más específico. Bueno, en el mercado hay varios inhibidores de los procesos inflamatorios. Entonces dentro de esos pues están todos estos, de los cuales la mitad de ellos ya fueron sacados del mercado porque muchos producían ataques o toxicidad hepática, ¿sí? Pero eran muy selectivos para la serina, solamente atacaban la serina y varios de estos todavía siguen en el mercado y son como son usados como tratamientos para las reumas o la osteoartritis, pero algunos de ellos son muy agresivos que también pueden perforar el estómago. Entonces pues nosotros estamos optando por seguir con la aspirina, además de que ya está bien estudiado que los residuos no hacen daño, son desechados fácilmente. Bueno, ¿cuál es el proceso que nosotros vamos a seguir? Pues es básicamente anclar el punto cuántico a la aspirina, y la aspirina la vamos a estar monitoreando por espectroscopía UV, infrarrojo y fluorescencia. Bueno, pedimos el ácido acetilsalicílico, pero nos llegaban hasta en 3 meses. Entonces lo que hicimos fue saturar una solución con pastillas de aspirina, de las que venden en las farmacias, y de ahí esperamos a que crecieran los cristales por saturación, y estos son los cristalitos que obtuvimos. Aquí está el cristal en el tubito. Se hicieron la microscopía SEM, todavía se encontraron residuos del excipiente. Se hicieron varios lavados hasta que ya no obtuvimos trazas del excipiente. Bueno, esta es la manera en que la aspirina ataca la serina. Esta es la aspirina. Primero reacciona con el ácido, con el grupo del carboxilo. Se encuentra la serina, hace un tipo de reacción. De ahí se produce una reacción para que el ester se encuentre con otra enzima que es la tirosina, y de ahí se separe. Entonces se forman 3 reacciones, que es la tirosina, el salicilato y el acetilserina. Ya a partir de aquí ya está bien estudiado, se sabe que esto ocurre y que no perjudica la salud. Entonces esto ya, digamos que hasta cierta forma nos da cierto alivio, porque ya sabemos que esto ocurre así. Entonces a partir de aquí ya no hay ya se inhibió el dolor o el proceso inflamatorio. Entonces cuando llega aquí es que nuestro punto cuántico ya debe de estar ahí también, porque ya. Entonces lo que queremos es que se ancle por los oxígenos. Estamos en eso y esperamos realmente corroborar eso. Estos son los puntos cuánticos. Lo que hicimos fue ver cuánto peso teníamos por mililitro. Entonces lo que hicimos fue secarlo en una parrilla. Entonces aquí todos tienen 1 mililitro
de nuestra solución de los puntos cuánticos y obtuvimos 1400 microgramos por mililitro, ¿sí? Entonces, variando la temperatura también podemos obtener unos naranjitas, no solo azul. Hay otros que obtienen otros colores solo por separación de columnas. Entonces ahí por peso van separando los puntos y entonces obtienen otros 3 colores más. Ahí nosotros aquí nada más variamos la temperatura y obtuvimos el naranja. Le hicimos un tratamiento térmico a los puntos cuánticos para saber qué tan estables son. Bueno, aquí no sé qué pasó, pero estos son a temperatura ambiente, estos son a 40 grados, estos son a 90 y estos son a temperatura ambiente, pero una vez que ya dio la rampa de calentamiento, las dejamos enfriar y las volvimos a medir. Entonces más o menos conservan su estructura, solo que a 90 grados comenzamos a observar enlaces de carbón-hidrógeno y eso también se manifiesta más adelante. Este es el tratamiento completo de cómo va aumentando y vuelve a disminuir. Entonces a 90 grados se manifiestan más los enlaces pertenecientes al carbón y al hidrógeno. Esta es una simulación que se está haciendo con los puntos cuánticos, en el cual solo nos falta ajustar los grupos de carbón-nitrógeno. Estos son del carbón-nitrógeno y teóricamente nos están saliendo hidroxilos, entonces aquí hay un pequeño factor que se está corrigiendo ahí. Bueno, algunos parámetros de lo que es la aspirina, bueno, fue inventado en 1899, ya tiene un buen tiempo en el mercado. Para que haga un efecto analgésico son 100 microgramos por mililitro. El tiempo de reacción una vez que lo tomamos va de 5 a 30 minutos. El tiempo de vida en el cuerpo va de 2 a 3 horas. La aspirina que yo, del cual saqué el ácido acetilsalicílico, son pastillas que en la caja dicen 500 miligramos. Su punto de ebullición son de 140 y de función 138, entonces no son muy altos, por eso es que no nos fuimos más alto en los puntos cuánticos en el tratamiento térmico. Estamos trabajando con estas variaciones, estamos variando lo que es la solución de la concentración de los puntos cuánticos y variando la concentración del ácido acetilsalicílico. Los colores que estamos observando, de aquí pertenece a de aquí, que más o menos son de 4 nanómetros. De aquí pertenece a bueno, es como y son alrededor de 2 nanómetros. ¿Sí? Entonces, actualmente estamos trabajando ahorita con mantuvimos fijo el ácido acetilsalicílico y comenzamos a variar toda la concentración de los puntos cuánticos. Este es el espectro UV del ácido acetilsalicílico que nosotros obtuvimos a través de las pastillas. Corresponden a los de la literatura. De aquí, el de 202, pertenece al ester. De aquí pertenece al carboxilo y de aquí pertenece al anillo aromático. Y estos son la gráfica de los puntos cuánticos, de los que ya había hablado anteriormente. Efectivamente, lo obtuvimos como se reportan en la literatura. Las bandas aparecen ahí. Entonces estas son ya una vez traslapadas las bandas del ácido acetilsalicílico y el de los puntos cuánticos. Entonces este es el comportamiento de cuando nosotros comenzamos a hacer la conjugación entre el ácido acetilsalicílico y los puntos cuánticos, y observamos que en la banda perteneciente a los del anillo comienzan a mostrar dos bandas y comienza a disminuir, lo cual nos está sugiriendo que existe un acople ahí. Aún estamos estudiando todavía qué parte del acople puede hacer, pero se está modificando la parte del anillo, así como de la parte del carboxilo. ¿Sí? Entonces esta nos está dando un indicio de que sí se
teniendo un corrimiento y nos está modificando la estructura. Todavía no sabemos muy bien qué está pasando ahí, son resultados que apenas los estamos obteniendo. Se le hizo infrarrojo, aparecen los grupos del carboxilo, del cetil, que están en esta región, y corresponde también a los de la literatura, el espectro infrarrojo del ácido acetilsalicílico, y este es el de mis puntos cuánticos que estoy utilizando. Este de aquí, hicimos la combinación, este de aquí que es de 800 de ácido acetilsalicílico y 200 de puntos cuánticos, este es de 800 y 600, este es de 800, 400 y este es de 800 y 200. Hasta aquí pues no habíamos visto ninguna variación. Posteriormente nosotros le metimos temperatura, entonces lo llevamos a 90 grados conjugado por 2 horas y comenzamos a observar esta banda que ya se desfasa totalmente de las demás que nosotros estábamos observando. Esto se ve reflejado aquí, ¿sí? Mis asesores me sugirieron cómo saber si realmente se estaba acoplando. Lo que hicimos fue obtener este es el espectro de la aspirina, este es el espectro de los puntos cuánticos, este es el conjugado, pero sin centrifugar, así como hicimos la combinación, la metimos, no vemos mucha señal. Estas dos se metieron al tratamiento térmico a 90 grados por 2 horas, y entonces comenzamos a ver un gran cambio. Esta banda que está aquí pertenece al ácido acetilsalicílico. Aquí observamos tres picos y aquí ya nomás uno. Entonces ahí se está modificando la estructura. Este enlace de los OH que están en los puntos cuánticos vuelven a aparecer en el espectro, pero además estamos observando la banda que están por los 3500 que pertenecen a los enlaces de carbono oxígeno. De cuando nosotros hicimos el tratamiento térmico eran los que nos arrojaban a los 90 grados, y además esta banda también se incrementa, lo cual nos indica que pues hay un acople ahí, y la estamos identificando todavía a qué se debe y con qué es lo que se está pegando ahí en el punto cuántico. Pero una vez que se hizo el tratamiento, se llevó a centrifugar y de ahí se resuspendió y se volvió a medir eso que nosotros obtuvimos para ver si el acople nos daba esta forma o nos daba solo de los puntos cuánticos, los separados. Entonces, pero aquí hay una mezcla de bandas, y esta que nos surge, que nos da indicio de que sí, bueno, estamos viendo un cambio, nos falta todavía corroborar a qué se debe, pero creemos que sí se está dando el acople entre el punto cuántico y la aspirina. Bueno, estos son los resultados preliminares. Bueno, por espectroscopía corroboramos los enlaces pertenecientes al ácido acetilsalicílico. Vimos cambios en las bandas de los carboxilos y del anillo aromático. Por infrarrojo observamos dos bandas que no se observan a temperatura ambiente, que aparecen entre 90 y 100 grados, que son los enlaces de carbono y hidrógeno. Y además, cuando se hace el acople, nosotros observamos los cambios en las bandas de los carboxilos, en las bandas de los OH y en los enlaces de doble carbón, enlaces dobles del carbón y del oxígeno-carbón. Y entonces hasta el momento es lo que estamos haciendo. Lo siguiente ahorita es corroborarlo por fluorescencia. El conjugado de estos los volví a meter en una lámpara de UV, que tenemos una de 360 y sigue fotoluminiscente. Entonces, al parecer, pues creo que vamos por buen camino. Un programa de actividades, pues vamos en tiempo.
Algunas referencias que solo metí las referencias con respecto a la aspirina, se han estado trabajando en esto. Hay incluso un artículo del año pasado que están haciendo simulación y corroboran la reacción del ácido acetilsalicílico con la serina. Y bueno, hasta ahorita por lo que llevamos, andamos buscando ya ver cómo aplicar.